Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más y ya van 36 en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña Pau Hernández. Hola, Pau. Hola gente, aquí estamos una semana más, una semana en la que no hemos tenido competición, pero aún así vamos a hacer un programa interesante. Muchas cosas de las que hablar y continúa con la presentación, Pablo, venga, vamos. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_, y nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music y en Podimo. Allí podéis suscribiros, muchas gracias a los nuevos compañeros de ruta, darle me gusta o comentar como han hecho algunas personas esta semana. Por supuesto, tenemos 4 comentarios y los voy a leer. El primero es de Pachi, que dice: Caixo, buen programa, pero no habéis dicho que Landa y Pello han renovado. Siempre el landismo. Pachi, sí, la verdad que no lo dijimos, pero es porque lo vamos a decir en este programa, ¿no, Pablo? Desde Salseo Ciclistas, ¿qué nos puedes contar? Que, Pachi, lo teníamos ahí para contar, pero ya te has adelantado tú. El siguiente es Par, que dice: enhorabuena al casado, pero todos caemos. Nos ha dejado Pau con la intriga de los puntos UCI. Par, nos dejé con la intriga y en este programa vamos a hablar sobre el tema, porque es un tema interesantísimo. El siguiente es Globero, que nos dice: cuando habléis de Ineos y Movistar, decid la verdad sobre su año. Globero, nos mojaremos, eso seguro. Sí, sí. Diremos las cosas positivas, pero las cosas negativas, no te preocupes que también. Y el último comentario es de Anónimo, que dice: buen programa. Tenéis rato para hablar del Bahrein. Su decepción este año es Landa, pero en 2022 volverá. La verdad es que sí, además Bahrein va a ser el primer equipo del cual vamos a hablar. Así que estar atentos porque vamos a decir muchas cosas. Y continúa, Pablo, venga. Vamos ahora con los temas que se tratarán durante el 36º programa de Caza Etapas. Como bien ha dicho Pau, vamos a empezar con una explicación de cómo se reparten y se obtienen los famosos puntos UCI. Después, continuaremos con la valoración de los equipos del World Tour. Y concluiremos este programa de Caza Etapas con la sección muy cargada hoy de salseos ciclistas. Pero antes de empezar, hay que saber cuál va a ser la pregunta de la semana. La pregunta de la semana va a ir sobre la clasificación de la UCI. Hay que decir que este ranking se empezó a realizar desde el año 2016 y solo hay un ciclista que haya repetido victoria final. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál de los siguientes ciclistas ha sido 2 veces el primero a final de año en la clasificación UCI? Y los nombres son los siguientes: Primo Roglic, Peter Sagan, Tadej Pogačar o Alejandro Valverde. Pablo empieza a pensar. Ahora vamos a hacer el repaso de cómo se reparten los puntos de la UCI, del ranking. Estate atento también y empieza a hacer tus números, porque al final del programa daremos la respuesta correcta. Muy interesante. Como seguro que va a ser tu explicación, que te la has preparado muy bien, sobre cómo vienen estos puntos UCI. Cuéntanos. Empezaremos por clasificaciones generales y la manera en la cual se reparten estos puntos UCI. La carrera principal del año, como no, es el Tour de Francia, que reparte para el ganador 1.000 puntos UCI. Ojo al dato, ¿eh? 800 para el segundo clasificado, 675 para el tercero. Seguimos con el cuarto, que son 575, y así se van repartiendo los puntos sucesivamente hasta llegar a la posición 56 a la 60, en la cual se reparten 10 puntos UCI. Seguimos por el Giro de Italia y la Vuelta a España, las otras dos grandes vueltas en las cuales se reparten los mismos puntos y son los siguientes. Para el primero son 850 puntos, 680 para el segundo y 575 para el tercero, llegando también hasta la posición 56 y 60, la cual se reparten 8 puntos UCI. Y ahora vamos a
dentro del World Tour, diferenciar dos tipos de eventos. Están los eventos mayores y los eventos menores, como la categoría 1 y categoría 2. En esta categoría 1, por ejemplo, nos podríamos encontrar con la Dauphiné, con el Tour de Suiza o, por ejemplo, también con la Vuelta a Cataluña. En estas carreras se reparten 500 puntos para el ganador, 400 para el segundo, 325 para el tercero y así hasta llegar a 3 entre el 56 y el 60. Y después ya pasamos a los eventos menores, que serían carreras de esa segunda clasificación aún dentro del World Tour, entre los cuales varios ejemplos serían el Tour de Polonia o el Tour del Benelux, que este año se llevó Sonny Colbrelli. Y aquí el ganador se lleva 400 puntos, el segundo 320 y el tercero 260. Y así también hasta llegar a la posición 56 y 60, en la que se llevan 2 puntos UCI. Pasamos ya al circuito Pro Series, y aquí en las carreras Pro Series el ganador se lleva 200, el segundo 150 y el tercero 125, acabando la clasificación entre la posición 31 y 40 con 3 puntos. Después nos podemos encontrar con carreras 1.1, en las cuales el ganador tiene 125 puntos, el segundo 85 y el tercero 70, 1.2, en las que el ganador tiene 40, el segundo 30 y el tercero 25. Y también dentro de las clasificaciones generales hay que destacar que también se tiene en cuenta el Tour del Porvenir, que reparte 140 puntos para el ganador, 110 para el segundo y para el tercero 80 puntos UCI, llegando hasta la posición número 20 con 1 punto UCI. Voy a respirar un poquito, Pablo, y seguimos. Esto hay que decir que son clasificaciones generales de carreras por etapas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar ya al reparto que se hace en etapas y en prólogos. En el Tour de Francia, por ganar una etapa, te llevas 120 puntos UCI. El segundo 50, el tercero 25, el cuarto 15 y el quinto 5. Ya nadie más se lleva ningún punto. En el Giro de Italia y la Vuelta a España, el ganador 100, el segundo 40, el tercero 20, el cuarto 12 y el quinto 4 puntos UCI. Pasamos ahora a carreras de un día dentro del World Tour. Y aquí también se clasifican en eventos mayores y eventos menores. Como si dijéramos la primera división y la segunda división. Dentro de los eventos mayores podríamos encontrar a los monumentos, a la Lieja-Bastogne-Lieja, a la Milán-San Remo, la París-Roubaix. Y aquí se reparten puntos 60 para el ganador, 25 para el segundo y 10 para el tercero. Gran diferencia entre el primero y el tercero. Y seguimos con los eventos menores, que serían carreras como la clásica de San Sebastián o la clásica de Bretaña, que este año se llevó Benoît Cosnefroy por delante de el mosquetero Alaphilippe. Y aquí los puntos son 50 para el ganador, 20 para el segundo y 8 para el tercero. En las carreras UCI Pro Series son 20 para el ganador, 10 para el segundo y 5 para el tercero. En las 1.1, 14, 5 y 3. En las 1.2, 7, 3 y 1. Y en el Tour del Porvenir, que también se reparten, son 15 para el ganador, 9 para el segundo y 5 para el tercero. Por eso la frase, ya fijándonos en los ganadores de etapa, la frase también dicha de no todas las carreras valen lo mismo. Siempre, si comparamos la victoria del Tour de Francia con en una carrera 1.2, claro, en el Tour de Francia se reparten 120 puntos UCI y en una 1.2 son 7. Gran diferencia. Y ya para acabar, dentro de esta clasificación, voy a decir los puntos que se reparten también en clasificaciones secundarias, como pueden ser la de los puntos, la de la montaña, en las grandes vueltas. Y aquí en el Tour de Francia se reparten 120 para el que se lleva el maillot final,
50 para el segundo y 25 para el tercero. Y en el Giro de Italia y en la Vuelta a España, 100, 40 y 20. Y me dejo, y no lo voy a hacer, la clasificación, porque además de todos los puntos por ganador y por clasificación final, también hay puntos por los días que llevas la camiseta del líder. ¿Ah? Que, por ejemplo, en el Tour de Francia son 25 por día, ¿Mm? en el Giro de la Vuelta son 20 y en eventos mayores 10 y en menores 8. ¿Mm? Y no querría dejarlo aquí porque además hay que tener en cuenta que en los mundiales en ruta el ganador se lleva 600 puntos, el segundo 475 y el tercero 400, llegando a la posición 56 y 60, igual que en las carreras World Tour, en las que se llevan 3 puntos. En la contrarreloj, cosa curiosa, los puntos son menores, son 350 al ganador, 250 al segundo y 200 al tercero. En los campeonatos del mundo también, sub-23, también se reparten puntos, 200 en ruta y 125 en contrarreloj. Destacando también que los campeonatos continentales también se reparten 250 para el ganador, 200 para el segundo y 150 para el tercero en ruta, y en contrarreloj 70, 55 y 40. Y ya, ahora sí, para acabar, y ya respiro, porque Pablo, aquí voy a necesitar un poquito de oxígeno, en los campeonatos nacionales también se reparten puntos UCI, pero también hay 2 categorías. Están los países A, dentro de los cuales estaría España, Francia, Bélgica o Alemania, ¿Mm? y los países B, donde podemos encontrar a Luxemburgo o, por ejemplo, a Puerto Rico, donde ganó Abner González de Movistar. ¿Mm? En los del nivel A son 100, 75 y 60 el podium, y en contrarreloj 50, 30 y 20. Y en los países de categoría B, en ruta 50, 30 y 20, y en contrarreloj 25, 15 y 10. Uf, Pablo, aquí ya me quedo, ¿eh? Respira, toma un trago de agua y ahora un par de preguntas que me han surgido. La verdad que muy bien diseccionado el reparto de puntos UCI, desconocía muchísimas cosas, pero lo que a priori me sorprende más es que, por ejemplo, se den más puntos en una carrera Pro Series de un día, como puede ser, por ejemplo, la Copa Sabatini, que dan 200, que en una etapa de una gran vuelta, ya Tour de Francia, y ya no te digo el Giro y la Vuelta, que dan menos, ya que, como bien has dicho, al primero de una Pro Series 200 y en todo un Tour 120. Pero es que si nos vamos al Mundial, que ya has dicho tú que se dan más, 600 al que gana, el noveno aún tiene más puntos UCI que un ganador de etapa del Tour, ¿eh? Que luego, a efectos de currículum, ya sabes que es más importante. Esa es una, Pau. Y la segunda es que a mí me parece un poco regular, que si se da puntos en las grandes vueltas al que gana los distintos maillots que has dicho, ¿por qué no al mejor equipo? La verdad que a mí también me ha sorprendido, haciendo el estudio pormenorizado de cada una de las carreras y los puntos que se reparten. Aquí entendemos un poco mejor a esta clase de equipos de cazatapas Hmm, que se mueven en este tipo de carreras del Pro Series como grandes especialistas. hmm. ¿Por qué lo hacen, no? Tiene un significado, porque al final, sí, llevarse una etapa del Tour siempre dicen que te arregla el año. Pero en cuanto al ranking UCI, llevarte lo que tú has dicho, un trofeo Sabatini o alguna de las carreras de la Pro Series, te clasifica mejor. Y eso lo podemos ver en la clasificación por equipos de puntos UCI, porque dentro del top 10 encontramos un equipo como el Alpecin Fenix, que realmente no ha estado en ninguna de las clasificaciones generales muy arriba. Aún así están séptimos por delante de equipos como el Groupama, el Israel, el Movistar, el Trek, el Astana o el Education First. Aquí lo dejo. Hmm.
Equipos que han tenido incluso corredores en podiums de grandes vueltas. Y lo que tú dices, también hay que tener muy en cuenta la cantidad de puntos que se reparten en el Campeonato Mundial, sobre todo en la etapa en ruta, ¿eh? Hmm. Son 600 puntos, son casi los mismos que por ganar el Giro de Italia y la Vuelta a España, que son 850. De hecho, si comparamos, ser segundo en el Giro de Italia y la Vuelta a España es casi igual como ganar el Campeonato del Mundo. Son 680 por ser segundo y 600 por ganar el Campeonato del Mundo. No está nada mal, ¿eh? Hmm. Y ya finalmente, a mí, todo lo que has dicho, la verdad que ha sido muy sorprendente, pero también me ha sorprendido los puntos que se llevan por tener el maillot de líder durante las etapas, ¿eh? Tener a un ciclista como Pogačar en un Tour de Francia como el que hubo, te hace sumar muchos puntos UCI, porque por ser primero son 1000 puntos, por llevarse cada etapa son 120. Si unimos a eso las clasificaciones secundarias, como son la de puntos o la de montaña y la de mejor joven, eso que son 120 por ser primeros, y a eso los 25 por día de líder, no soy un gran matemático, pero casi más puntos de los que ganarán algunos de los equipos durante todo el año. Lo que hizo Pogačar en el Tour. Sí, sí, sí. Hmm. Y que el mejor equipo no tenga puntos, ¿qué te parece a ti? ¿Lo ves adecuado? La verdad es que no. Yo creo que los equipos deberían premiarse como los ciclistas, ¿no? Porque aquí casi que te das cuenta de que sí, los equipos reciben por los ciclistas que tienen, Hmm. realmente. Las clasificaciones de equipo tendrían que tener su parte importante, sobre todo ya cuando hablamos de las grandes vueltas. Seguro que si pusieran, aunque fueran 100, 150, 200, ya verías tú cómo algún equipo pondría muchísimo más interés. Que al final parece que entre 3 o 4 como mucho quieren llevarse esa clasificación. Sí, y no está mal tirada la que has dado tú, Pablo, de victorias en el Tour de Francia o en el Giro de Italia y la Vuelta a España, que tengan menos puntos que carreras del Pro Series, porque igual también haría que otros equipos se movieran más en las grandes vueltas, ¿no? Si le Hmm. pusiéramos en vez de 120, 250 al Tour y en el Giro y en la Vuelta 200, claro, la comparativa ya no sería tan grande. Y no te Hmm. digo nada si empezaran a poner tipo lo que se juegan en grandes clásicas. Te voy a pedir que pongan los 500 de los monumentos, pero quizás sí acercarse a lo que se reparten en los eventos menores, en las clásicas de un día, ¿no? Quizá veríamos unas grandes vueltas más animadas y con equipos que no esperarían a alguna etapa, sino que irían a por todas. Muy probable, desde luego. Y finalmente me gustaría destacar también la diferencia entre ser campeón del mundo en ruta y en contrarreloj. Son 600 puntos en ruta, 350 en contrarreloj. Quizá lo dejaría en 450 para hacerlo un poco más justo, ¿no? O también corren menos kilómetros, ¿no? Y también es verdad que en ruta hay más corredores en liza, más corredores que participan. Sí, sí, cierto. Pero lo dicho, este es el reparto. Buenas son las valoraciones, pero estas son las reglas del juego con las que juegan todos los equipos. Enhorabuena, Pau. Gran trabajo. Vamos ahora con la valoración de los equipos del World Tour. Y empezamos, como bien has dicho en los comentarios, con el Bahrein Victorious. Ni más ni menos, temporada 2021, 31 victorias, 16 de ellas en carreras del World Tour. Espectaculares todo el año, la verdad. Victoria en clásicas como la Paris-Roubaix y la verdad que top 10 en casi todas las importantes. Además, se llevaron el europeo en vueltas de una semana, ganaron etapas en casi todas las más importantes, 3 etapas en la Dauphiné, con el espectáculo de Padún, 2 en la del Benelux, más la general o la general de la Vuelta a Burgos, entre otras. En cuanto a las grandes vueltas, perdieron siempre a su líder, pero se recompusieron y ganaron etapas en todas.
a cargo de Caruso en el Giro y en la Vuelta, Mohoric 2 en el Tour, Teuns también en el Tour, donde fueron novenos con Pello Bilbao, y en la Vuelta terceros con Jack Hay y quinto con Gino Mader, además del segundo puesto de Caruso en el Giro. Actitud muy ofensiva toda la temporada. ¿Qué tienes que decir del año del Bahrain Victorious? A todo lo que has dicho añadiría que te has dejado la victoria de Gino Madre en el Giro de Italia también, a la sexta etapa. Ah, ostras. Sí. Y lo que tú dices, quizá hay otros equipos que tienen más victorias, después hablaremos de algunos, pero han sido uno de los equipos protagonistas principales de este año, ¿eh? Hay que añadir a todo lo dicho que el corredor con victorias es Sonny Colbrelli, con 8 victorias, entre ellas, como no, la París-Roubaix, la carrera de la Mina. Salieron todos llenos de barro y qué gran victoria, además de ser también campeón de Europa. Y después tienen al alemán Phil Bauhaus, el sprinter, que a pesar de no tener grandes victorias en el World Tour, sí que tiene 6 victorias y esto me hace destacar lo bueno que es tener un ciclista que sea un gran sprinter y que te hace conseguir un punto UCI de los cuales hemos hablado anteriormente en carreras como el Tour de la Provence, en el Tour de Hungría, en el Tour de Eslovenia, en el Tour de Polonia y en la Cross Race, por ejemplo. Y ya para continuar, me gustaría también destacar a Matej Mohoric, el esloveno, otro esloveno más. Y ahí, como bien has dicho tú, se llevó esas 2 victorias, grandes victorias en el Tour de Francia, además de ser campeón de Eslovenia en ruta y de llevarse una etapa en el Tour del Benelux. Quizá el final de año no era lo que esperábamos, porque esperábamos que estuviera adelante, sobre todo en el Campeonato de Europa y en el Campeonato del Mundo, porque se acoplan bien a las características de ciclista. Y lo dicho, a todas estas victorias de estos ciclistas principales hay que añadir la grandísima temporada de corredores que han pasado a ser casi corredores principales, como puede ser Jack Hay y su tercera posición en la Vuelta a España, un Gino Mader con esa Vuelta a España espectacular, la quinta posición, y con el año que ha hecho, estando siempre delante. Y por último, un Damiano Caruso, que fue segundo en el Giro de Italia y que a pesar de su veteranía, qué gran año, ¿no? Además, las 2 etapas que ganó, tanto en el Giro como en la Vuelta, 2 exhibiciones espectaculares. Muy bien. Además, también, Gino Mader, lo que has dicho tú, tiene mucho futuro, muy peleón. Volveremos a hablar hoy de él. Y como decepción, imagino que los dos diremos la misma. Ya nos lo han dicho en los comentarios. El año de Mikel Landa ha ganado la Vuelta a Burgos, pero tras su caída en el Giro, no se le vio en la Vuelta a España. Un Mikel Landa que empezó bien el año, fue tercero en el Gran Premio Industria. Después en la Tirreno Adriático hay que recordar que fue también tercero. No estuvo mal en la Itzulia, donde fue octavo, pero que a partir de su caída en el Giro de Italia ha sido como un mira a peor. Parece que fue un poco un espejismo esa Vuelta a Burgos. También hay que recordar la Vuelta a Burgos, esas primeras etapas en las que hubo tantas caídas, abanicos, corredores como Bernal que perdieron una minutada. Pero aún así, bueno, se llevó la clasificación final, fue tercero en la clasificación de puntos y de la montaña. Y desde ahí ya ha sido un año en el que ha ido siempre a contracorriente, ¿no? La Vuelta a España, la que al final acabó abandonando, la etapa 17. Y no lo hemos sacado, no lo hemos visto delante, la verdad. Seguramente, y esperemos, de hecho desde aquí, tanto tú como yo, como nuestros oyentes, es lo que queremos y esperamos, que el año que viene vuelva con fuerzas renovadas, además ha renovado por el equipo, y esperemos que el año 2022 la temporada sea buena desde el principio al final y que no haya ninguna desgracia, por favor. Y añadir a todo lo que hemos dicho sobre el Bahrein a otros nombres de jovencitos que se han destapado. Primero un Mar Padun, que hizo una auténtica exhibición en la Dauphiné, con esas 2 grandísimas victorias con el plantel de corredores que había en la Dauphiné, esas exhibiciones en gran montaña. Y por último, un Stephen Williams, que en esta Cross Race, el jovencito inglés de 25 años, demostró que es un corredor con grandes condiciones y que habrá que seguir en la pista, ¿no? Sí, yo lo tengo anotado como una de las posibles revelaciones para el 2022. Y ahora, Pau, venga,
Vamos con lo bueno, con la nota. ¿Qué le pones al Bahrein Victorious? La verdad que lo primero que hay que decir es que es un equipazo, porque si te pones a hablar de nombres ya has visto. Hemos estado unos cuantos minutos y yo creo que podríamos haber estado todo el programa recordando carrera del equipo. Hmm. Aún así, son grandes ciclistas. También es verdad que hay muchos de ellos que parece que en el Bahrein han dado un paso adelante. Por ejemplo, un Sonny Colbrelli, que esta temporada, a sus 31 años, ha sido la de su destape total. Caruso. Es que claro, Jack Hay, que tras su fichaje, ¿qué año? El del australiano, a pesar de Hmm. su caída en el Tour de Francia. Por todo esto, lo que he dicho anteriormente, la nota tiene que ser alta, ¿no? Porque si a un equipo como el Bahrein le ponemos mala nota, ¿qué haremos con los otros? Y mi nota es un 9. Sí que es verdad que no se han llevado ninguna gran vuelta, han estado en 2 podiums, pero claro, es que han sido protagonistas, Pablo. Y a mí lo que me gusta, también sé que a ti, es que sean protagonistas. Y este equipo es uno de los equipos del año. Para mí, ya lo digo, ha sido el equipo del año. Lo que has dicho tú, desde principio hasta el final, brillando, espectaculares, actitud de 10. En las grandes vueltas han tenido a sus líderes fuera, se han recompuesto y han hecho un buen papel. Mi nota, 9,5. Muy bien, Pablo, me parece bien. Hmm. Gran nota. Se lo merece. Sí. Seguimos ahora con el Bora Hansgrohe. 31 victorias también, igual que el Bahrain Victorious, pero la mitad que el equipo de Bahrein en el World Tour. 8, para ser exactos. Muy combativos, como suele ser habitual en el equipo del Bora. En las clásicas, la verdad que pelearon, pero sin victorias importantes. Y se podría decir que sus mejores resultados han estado en las vueltas de una semana, teniendo la general de la París-Niza, 2 etapas en la Vuelta a Cataluña, una en la Dauphiné, una en el Tour de Romandía, 2 en el Tour de Alemania, además de la general. Un equipo con una gran clase media. En grandes vueltas ganaron una etapa en el Giro, perdiendo a su líder Buchmann, 2 en el Tour, teniendo quintos a Kelderman en la general, y en la vuelta fueron décimos con Grobschartner. En escapadas casi siempre, la verdad, y también destacar un poco a Ackermann con 6 victorias, pero sí que es verdad que en carreras menores. ¿Qué añadirías a la temporada del Bora? Lo primero que diría es que si comparamos las victorias, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Son las mismas victorias que el Bahrein, pero la mitad en el World Tour. Hmm. Eso indica que son un equipo de cazatapas, pero no han estado al nivel de otros equipos. Además, hay que destacar que el Bora es uno de los equipos que tiene un buen presupuesto. El equipo Hmm. alemán tiene corredores de gran nivel. Sí que es verdad que añadiría que quizá no tanto para generales, porque quizá su principal corredor es Maximilian Schachmann, Wilco Kelderman, que también hizo un gran Tour de Francia, y el resto de corredores son corredores de un día, ¿no? Sprinters, corredores que se saben mover en las escapadas. Y quizá aquí esta clase de corredores se han llevado sus etapas, pero un poco en ese segundo nivel, ¿no? Porque hay que destacar que el ciclista con más victorias es Pascal Ackermann, el alemán, que se lleva 6 victorias. 3 de ellas en la semana ciclista italiana, carrera 2.1. El siguiente es Nils Politt, el alemán también, que sí que se llevó una victoria en el Tour de Francia con una exhibición. Y seguimos con Patrick Conrad, el austriaco, que también se llevó 3 victorias. Aquí en este equipo se han repartido un poco más las victorias. También hay que destacar también como no me he dejado, como no me voy a dejar a Peter Sagan, que ha sido el corredor principal de este equipo durante muchos años y que aquí en esta temporada se lleva 5 victorias de etapa, pero claro, no al nivel de otros años, porque vamos a decir cuáles son. La sexta etapa de la Vuelta a Cataluña, Vuelta a Cataluña sí que es una carrera World Tour, después se llevó una victoria también en el Giro de Italia, también una gran vuelta. Seguimos con su victoria en el Campeonato de Eslovaquia en ruta, que allí parece que antes de competir ya le dan la copa porque siempre gana.
Y finalmente la victoria final que se llevó en el Tour de Eslovaquia también. Parece que en su país es donde principalmente gana. Bueno, también hay que destacar su victoria en el Tour de Romandía, en el Giro que ganó la Maglia Ciclamino y que en todo un monumento como la Milán-San Remo fue cuarto, ¿eh? Sí que esta ha sido una decepción un poco el año de Sagan, pero aún así, mira qué victorias y qué resultados, ¿eh? Es que al final a cada ciclista lo comparamos con él mismo, ¿no? Hmm. Estamos hablando de un corredor que es el que más maillots verdes tiene del Tour, que ha ganado, ya dijimos el otro día cuántos monumentos, ha ganado muchos monumentos, que siempre ha estado adelante y que así, aquí es verdad, también estuvo en el Giro de Italia, se llevó el maillot de los puntos, ha ganado en una gran vuelta, ha ganado carreras del World Tour, pero a mí se me queda corto, Sí, Pablo. sí, sí. Sí que es verdad que se despide del Bora y no me parece la mejor despedida, destacando que estamos hablando de un corredor de 31 años. Hmm. Tengamos en cuenta el nivel que ha tenido Sonny Colbrelli este año. También habría que hablar de un sprinter jovencito que parece que le va a coger el relevo, además de Sam Bennett, como Jordi Meus, que a final de temporada empezó a acumular top 5 en sprints, consiguió 2 victorias en el Tour de Hungría y en la Paris-Boxes. Y aquí, con 23 años, el belga, tenemos sprinter, ¿eh? Y a Jordi Meus añadiría yo a Matthew Walsh, No, el también, sí, corredor sí, sí. británico también, de 23 añitos, que también se llevó una etapa en el Tour de Noruega, la cuarta, Hmm, y el Gran Piamonte, en una clásica italiana. hmm. Y ya, si entramos en los puntos UCI, Pablo, el corredor con más puntos es Maximilian Schachmann, seguido de Wilco Kelderman, Pascal Ackermann, Peter Sagan, que es el cuarto, Nils Politt quinto y finalmente Jordi Meus. Pero ya entrando en la clasificación final, el primero que es Maximilian Schachmann es el número 22 de la clasificación de todos los ciclistas, ¿eh? Hmm. Para un equipo como el Bora se me queda corto. Y para mí, no sé qué pensarás tú, la decepción, a pesar de que fue quinto en el Tour, ha sido Wilco Kelderman, ya que venía de podium en el Giro, aunque ya hemos visto en este 2021 el nivel que tuvo el Giro del 2020, pero en una ronda gala en la que tuvo poca presencia y se le vio bastante conservador. Sí, Pablo, pero al final Wilco Kelderman tampoco ha sido nunca un corredor muy atacante, ¿no? Hmm, Añadiría lo que has dicho, que fue quinto en la Vuelta a Cataluña, también fue décimo en el Tour de Mandía o, por ejemplo, cuarto en el Criterium Dauphiné. No son malos resultados, pero al final era el fichaje del Bora para las clasificaciones generales. hmm. El holandés no acaba de dar el paso adelante, ¿no? Que querrían dentro del equipo, ¿no? Vamos ahora con la nota. Empezaré yo, ya que has dicho tú la del Bahrein. Muchas victorias, muchísimas, la verdad. 8 en el World Tour, en carreras de mucha calidad, ya lo hemos dicho antes, París-Niza, Volta a Cataluña, Giro de Italia, Tour de Romandía, Dauphiné también, Tour de Francia. Bueno, y así. Les ha faltado en grandes vueltas ese líder que Pau ya nos ha indicado. Por eso mi nota es buena, la verdad, pero no puede ser más de un 8. Me parece que ha sido un poco generoso, Pablo, pero bueno, tampoco me voy a ir muy lejos. Yo le voy a poner un 7 al equipo, porque añadiría que a todo lo que has dicho, además de Wilco Kelderman, también un Maximilian Schachmann, el alemán, y a principio de temporada también esperábamos que sus resultados fueran un poco mejores, ¿no? Sí, Sí que se llevó la París-Niza, hay que recordar, Maximilian Schachmann, pero ya sabemos cómo se la llevó. Era una carrera para Roglic, pero la última etapa pareció desgracia tras desgracia. Y lo dicho, es que es un equipo que si te pones a ver los corredores, son corredores top, corredores cazatapas de primer nivel. Han ganado muchas carreras, pero para mí creo que podrían haber hecho mucho mejor año. Y por eso mi nota, ya está. sí, y también en las clásicas no han estado ahí. Seguimos ahora con el Cofidis, que no sé qué nota le pondrá Pau, si a Albora le ha puesto un 7, porque el equipo francés, medio español podríamos decir, ha obtenido
15 victorias, una de ellas en el World Tour. La verdad que le sacaron un gran provecho a las carreras francesas, ya que en ellas han obtenido 9 victorias. En las grandes clásicas han estado sujetados por Christophe Laporte, pero sin grandes resultados, y en las francesas sí que los han tenido. En vueltas de una semana, sin resultados en las importantes, pero en las menores sí, encabezados por Elia Viviani. Ya en las grandes vueltas ganaron una etapa en el Giro con Victor Lafay, sin un líder. En el Tour fueron octavos con Guillaume Martin y en la Vuelta novenos también con el francés. Sí que se dejaron ver un segundo puesto de Jesús Herrada en Villuercas en la Vuelta, pero sin grandes opciones todo el año. ¿Qué más puedes decir del Cofidis? Al final aquí voy a destacar lo mismo que he dicho antes con el Bora. Es un equipo del World Tour, pero si nos ponemos a ver los ciclistas, claro, las comparaciones son odiosas. Sí que es verdad que los resultados tampoco han sido los mismos, obviamente. Pero la exigencia no puede ser la misma. Han tenido un corredor principal para mí, que ha sido Christophe Laporte, el francés, que también hay que decir que el año que viene lo tendremos en el Jumbo, otra arma más para el equipo holandés, y que a Christophe Laporte yo añadiría un Elia Viviani, el italiano, que en Salseo os hablaremos sobre él, ya lo sabes tú bien, y que aquí en esta temporada, a pesar de no haber sido su mejor temporada, se lleva 7 victorias. Sí que es verdad que de las 7, pues son en carreras 1.1, 2.1, no hay ninguna del World Tour, claro. Incluso diría que en alguna de las carreras, como la Adriática Ionica Race, donde se llevó 2, se las llevó, pero sin llevar el maillot del Cofidis. Hay que destacar, llevaba el maillot de la selección italiana. Y a esos nombres, como no, voy a hablar de los españoles. Un Jesús Herrada, que hay que recordar que se llevó el trofeo Serra de Tramontana dentro de las clásicas en las Baleares y que no ha tenido su mejor año. Y un José Herrada, el hermano, que tampoco ha sido un año muy a destacar para él, ¿no? Quizás su mejor posición fue en el Tour de Valonia, donde fue el 24 de la general final. Seguimos después de los dos hermanos Herrada con, yo diría, el mejor español del equipo, ¿no? Este año. Hizo un gran principio de temporada, Rubén Fernández, el campeón pasado del Tour del Porvenir, y que destacaría esa 9ª posición en el UAE Tour, esa 16 en la Itzulia o la 20ª posición en el Tour de Polonia. Sí que es verdad que no ha tenido ninguna victoria, pero donde ha competido ha estado dentro de ese top 20, ¿no? Sobre todo destacando el principio de temporada en el UAE Tour. Y por último, Fernando Barceló, que tampoco ha sido su mejor temporada y que aún así ha sido el cuarto en el Tour de Valonia. Al final, unos españoles del Cofidis que han estado un poco como el equipo, ¿no? En alguna carrera han estado bien, como Jesús Herrada con la victoria que se llevó en las Islas Baleares, o esa segunda posición en la etapa 14 en el Pico Villuercas en la Vuelta a España, tras Román Bardet, pero no han sido regulares, diría yo. ¿Y algo que decir de Guillaume Martin? ¿O me tiro yo? Empiezo yo, que yo sé que tú tienes ganas de tirar alguna que otra pullita, ¿no? Pues un Guillaume Martin que empezó la temporada en la París-Niza siendo sexto y que en la carrera principal del año, que es en la que un equipo como el Cofidis, un equipo francés, se quiere mostrar, que a pesar de ser octavo en la clasificación final, tiene que dar las gracias a esa etapa número 14, que acabó en Quilán, donde él estuvo en la escapada principal, quedó el 11º a 1.28 de Bauke Mollema, que se llevó la etapa, y el resto de favoritos entraron a unos cuantos minutos, como son 6.53. Aquí les quitó más de 5 minutos. Y eso ayudó a que quedara el octavo en la clasificación final. Para mí, Guillaume Martin, ya lo dije en el primer programa, es un poco efecto gaseosa. Parece que va a dar mucho, pero a la hora de la verdad sufre el mal que creo que también lo mencionaste tú alguna vez, que por ser francés ya de ganar el Tour, pero ya con 28 años se ve que no llega. A una gran vuelta no llega, ni a top 5. Pero, sin embargo,
de cazaetapas es un buen corredor. Si se dejara ver solo cuando está en las escapadas, los esfuerzos en días señalados, ahí sí. Quizá tiene la presión del equipo, ¿no? Es francés, es un equipo francés, Hmm. y los franceses ya sabemos, el Tour de Francia es una religión y siempre tienen esa presión de hacerlo bien. Pero parece que siempre piden que ganen el Tour. Nunca les vale con que sea un cazatapas. Hmm. Quizá un Guillaume Martin, que el fichaje de Johnny Zaguirre le va a venir bien, porque va a ser otro corredor, yo creo que de esas características, corredor que si lo hace bien puede estar en un top 10 de una gran vuelta. ¿Y por qué no le puede quitar un poco de presión? También es verdad que me cuesta verles en el mismo equipo. Quizá Guillaume están como en el Tour de Francia y Johnny Zaguirre lo podemos ver en una Vuelta a España o en un Giro de Italia. Hmm. Aún así, lo dicho anteriormente, claro, las comparaciones son odiosas, pero si comparamos las plantillas del Bahrein o del Bora con la que tiene el Cofidis, Hmm. claro, ¿qué es lo que hay? Si a ello añadimos que este año van a perder a Christophe Laporte 4 victorias y a Elia Viviani, que son 7, Uf. si son 15 sus victorias, empieza a restar, Pablo, que quedan poquitas. Venga, venga. No lo dejes más y suelta la nota del Cofidis. Mi nota del Cofidis es un 5,5. Mira, más que yo. Yo, teniendo en cuenta lo que has dicho, también su nivel de presupuesto, su nivel de plantilla, 15 victorias, bien. Así que lo dejo en un 5. Yo quizá hubiera subido un poco si en las grandes vueltas se hubiera mostrado un poco más, ¿no? Porque al final, aquí estamos hablando de números, pero las sensaciones, Pablo, también están ahí. Hmm. Y mi sensación ha sido que los números para el equipo que tienen no están mal, pero las sensaciones no son las que tocan. No los hemos visto. Por ejemplo, en una Vuelta a España, porque estuvo errada en la etapa que quedó segundo, si no, yo hubiera dudado de que han participado. Sí, también en las clásicas un poco de la POD, pero muy poco, escaso. Dejamos la valoración de los equipos del World Tour. La semana que viene empezaremos con el de Koenig. Ahí tendremos ya para medio programa, Pau. Medio programa o un programa entero, ¿no? Vamos a hacer el programa de los lobos, la manada. Y vamos ya con la sección de salseos ciclistas, que viene muy, muy cargada la sección. Empezaremos con las renovaciones. Atento, Pau. En Israel, 2 años para Chris Neylands. En Lotto, 1 año para Steve Crash y Matthew Holmes. También en Trek, 1 año para Jacob Ebholm. Y en The Koenig, 2 años a James Knox, a Davide Ballerini y a Andrea Baggioli. Y 1 año más para Stibar y Stills. Me pararé en el Astana, que renueva 2 años más a Bruce Dev, Sakharov, Davide Martinelli, Harold Tejada, Manuel Boaro y Fabio Feline. De todo lo que has dicho, Pablo, destacaría, cómo no, al equipo del De Koenig, al equipo de los Lobos, que ha hecho 4 grandes renovaciones, ¿no? Hmm. Quizá de ellos el que peor año ha tenido ha sido James Knox, que venía de un año 2020 en el que estuvo bien. Es un gran escalador, el británico. Hmm. Y aquí este año que no ha estado a su nivel, diría yo. Hay otros corredores que han estado mejor. Quizá empezó el año bien, fue séptimo, por ejemplo, en el trofeo La Iglesia, la clásica italiana. También fue séptimo en una etapa de la Volta a Cataluña, siendo el 16 de la clasificación final en la Itzulia, que no está nada mal. Pero después, tanto en el Giro de Italia como en la Vuelta a España, 2 grandes vueltas en las que ha participado, el británico no ha estado al nivel, ¿no? Quizá esperábamos más. Después, si hablamos de Davide Ballerini, hizo un inicio de temporada espectacular. De hecho, en ese primer mes de febrero se llevó 4 victorias, 2 en el Tour de la Provence, además de llevarse la clasificación por puntos y la clásica de lo Omloop Het Nibali. Después ya no ha tenido más victorias, pero sí que es verdad que siempre lo hemos visto delante, ¿no? Y después, si hablamos de Baggioli, Andrea Baggioli, el joven italiano de 22 años, solo 22 años, Pablo, qué perlita tiene aquí Hmm. el de Koenig. También tiene 2 victorias este año, uno en la clásica de la Drôme Classic en Francia y el mayor de joven
del Tour de Line. Además de ser segundo, por ejemplo, en una etapa de la Vuelta a España, en la etapa número 12, por detrás de Magnus Cort Nielsen, ¿cómo no? Y por último, aquí hemos hablado de un jovencito, ahora vamos al veterano Stibar de 35 años, y casi que yo lo hubiera renovado por 2 temporadas, ¿no? Le han dado un año más, hay que recordar que quedó el séptimo en el campeonato del mundo haciendo una gran exhibición y que ha estado ahí, no ha tenido ninguna victoria de etapa, pero se ha mostrado, siempre ha sido un ayudante más, uno de los lobos que siempre está delante. Y yo creo que es un corredor que a corredores como Bajoli, por ejemplo, le puede ayudar en gran manera. Seguimos ahora con el Bahrain Victorious, que renueva por un año a Wouter Poels, a Arashiro y a Per Steiner. 2 años a Caruso y a Fred Wright y 3 a Gino Mader. En clave española, renueva una temporada más Rafa Valls y 2 más, como nos había dicho Pachi al inicio del programa, Mikel Landa, imagino que a la baja, y Pello Bilbao. También Caja Rural renueva a Jonathan Lastra, a Álvaro Cuadros, a Ular, a Mézqueta, a Joyan García y a Juan Fernando Calle. Y por último, el Burgos BH renueva a Ángel Madrazo, a Ezquerra, a Dani Navarro, a Jetsebol y al castellonense Óscar Cabedo. Pues hay que empezar por el Bahrein, ¿no? Que ha hecho muy buenas renovaciones. Quizá un Wood Pulse que cuando lo ficharon de Lineos pensaban que iba a ser un líder, aún así ha pasado a ser un corredor secundario, un gregario, pero un gregario de lujo. Yo creo que ha hecho muy buena temporada. Después un Damiano Caruso, que a sus 34 años, vuelvo a decir que gran edad, ha hecho su mejor temporada, se merece la renovación por mucho. Hay que destacar también a Gino Mader, el joven suizo, del cual ya hablamos a principio de temporada que iba a ser un corredor que pensábamos que iba a explotar. Yo creo que lo ha hecho. Hay que destacar esa quinta posición en la Vuelta a España, pero es que además de ser quinto, ha sido quinto siendo gregario de Yagüe, porque eso también ha hecho un gasto que otros ciclistas no han hecho. De hecho, si no hubiera estado Yagüe, quizá tendríamos a Gino Mader en el podium de la Vuelta a España. Y después, en clave española, como no, muy felices por Pello, por Mikel Landa, 2 años más, merecido, los 2 ciclistas vascos. Y después un Rafa Valls, que a pesar de que no ha sido su mejor año, porque realmente le hemos podido ver en pocas carreras. Estuvo la Ichulia, el Tour de los Alpes y en el Giro de Italia. Y en este final de temporada solo lo hemos visto, aunque tuvo que abandonar en la clásica de Bretaña. Es un ciclista buen gregario y quizá no lo hemos visto en más carreras, Pablo, también por la calidad del equipo, ¿no? Porque con semejante plantel las oportunidades tampoco son muchas. Y ya en clave de equipos españoles, como no, yo creo que tanto el Caja Rural como el Burgos BH ha renovado a sus ciclistas principales, porque el Astras es el líder del Caja Rural, ha hecho una gran temporada, yo creo que se merece la renovación, obviamente. De hecho, no sé tú qué piensas, pero yo creo que incluso se hubiera merecido alguna oportunidad en el World Tour. Sí. Y Álvaro Cuadros, el corredor andaluz de 26 años, que tampoco ha hecho una mala temporada, destacando esa victoria en la clasificación de la montaña en la ruta de Occitania. Y en cuanto al Burgos BH, ya hablamos de Óscar Cabedo cuando hablamos de la Vuelta a España, el ondense, gran temporada, Ángel Madrazo, que es un corredor súper vistoso y súper luchador, ¿cómo no lo van a renovar? Un Dani Navarro que también hizo una buena Vuelta a España, de hecho estuvo en una de las etapas casi en la escapada principal, aunque tuvo una caída, y un Jetsebol, el holandés, que yo diría que fue el ciclista escapada de la Vuelta a España. ¿Eh? En cada una de las etapas, casi o más de la mitad, le pudimos ver. ¿eh? Grandes renovaciones y buenas noticias, tanto para los ciclistas como para los equipos, de poder retenerlos. Y vamos ahora con los fichajes. El Israel confirma a Jakob Fuchsland, el danés del Astana, a Hugo Houle, también del Astana, y a Nicholo del Qhubeka. Lotto contrata a Víctor Campenaers del Qhubeka.
el Bahrein a Luis León Sánchez del Astana, a Price Petersen, danés del 1X, a Sutterlin del DSM y a Alejandro Osorio, precisamente del Caja Rural que hablabas antes. Continuar con el Ineos, que ha firmado a Omar Fraile del Astana, a Ben Turner, el británico de 22 años, proveniente del ciclocross, a Kim Heyduk, alemán de 21 años, campeón en ruta sub-23, y a Elia Viviani del Cofidis. 3 años hasta París 2024 porque quieren que prepare bien las Olimpiadas. Y finalizamos con el fichaje de José Manuel Díaz, el corredor del Delco, por el Gazprom de categoría Pro Team. Empiezo por lo último. José Manuel Díaz, que hay que recordar que se llevó el Tour de Turquía, que tuvo esa mala noticia de la desaparición del Delco y que me alegro por el fichaje por el Gazprom. Es un equipo potente dentro de los equipos Pro Team y esperemos que tenga la oportunidad de hacer otro buen año, ¿no? Como la temporada pasada. Y en cuanto a Ineos, Pablo, como no, vamos a tratar a Ineos, un gran fichaje, pero Omar Fraile, campeón de España y un ciclista cazatapas número 1, de hecho, de los mejores que hay en este país. Después 2 jóvenes promesas, un Ben Turner que viene del ciclocross, un corredor británico, pero que está afincado en Bélgica para, supongo que en Bélgica habrá más carreras del ciclocross y es lo que buscará. De hecho, dicen que es el nuevo Pidcock, aunque claro, Pidcock tiene 21 años, casi que Pidcock es más joven. Pero bien, es otro ciclista británico y el Ineos ya sabemos que todo ciclista que destaca de las Islas Británicas lo quiere tener en plantilla. Un Kim Heyduk, que es campeón de Alemania sub-23, como bien has dicho, en ruta. Otra joven promesa de 21 años. Y por último, Pablo, supongo que tanto a ti como a mí nos chirría un poco el fichaje de Elia Viviani, ¿no? Aunque hemos hablado que ha tenido 7 victorias este año en el Cofidis. ¿Dices tú algo de los Juegos Olímpicos? Aquí desde Salseos Ciclistas podemos decir si tiene algún amiguito dentro de Ineos, tiene algún pequeño enchufe, Pablo. Parece que Dave Bracebord, una de las cabezas, si no la cabeza visible del proyecto, tienen contacto desde hace tiempo y su amistad con Filippo Ganna también es más que conocida. Pero bueno, ellos sabrán por qué fichan a Elia Viviani. En carreras .1, que el Ineos no suele estar mucho, bien es verdad que le puede dar visibilidad y victorias. También habría que estudiar el salario, ¿no? Si el salario se ajusta, sí. También es verdad que el Ineos no tiene mucho problema con el dinero. No. Y lo dicho, tener buenos contactos ayuda, Pablo, en la vida. Y ya siguiendo con el Bahrein, yo creo que ha hecho grandes fichajes. Destacaré 2. Un Luisle, el corredor murciano de 37 años, pero que es un espectacular corredor. Se llevó este año la Vilafranca Ordicia y que yo creo que es un ciclista que les va a ayudar en todas las carreras en las que compita. Y después un Price Petersen, que como bien has dicho es campeón del mundo y de Europa en contrarreloj, es un gran rodador. Y que quizá un equipo como el Bahrein le va a venir bien, ¿no? Tener un rodador. Es donde menos corredores tienen, ¿no? En carreras contra el crono. Y finalmente, ya lo dejo aquí, un fichaje, el de Víctor Campenaers. En Lotto estarán muy contentos con el que el Qhubeka haya desaparecido, ¿no? Porque es un corredor también buenísimo, de gran calidad, que se llevó una etapa en el Giro de Italia y que después, donde ha competido, siempre ha estado delante o casi delante. Además, es un gran rodador, va muy bien contra el crono. Fue tercero en los nacionales de Bélgica, ya sabemos el nivel que tienen allí. Y otro gran fichaje, el del Lotto. Y no me voy a dejar a los fichajes del Israel Startup Nation, que han perdido a Dan Martin, pero que yo creo que se están reforzando bien, ¿no? Fichan aquí a un Jakob Fuglsang, que yo creo que puede hacer el papel de Dan Martin, ¿no? Un poco de corredor cazatapas. Sí que es verdad que con ese sonidito que has hecho, Pablo, entiendo que no estás muy de acuerdo,
Yo creo que por calidad sí, por rendimiento, sobre todo el rendimiento actual de esta temporada, no. Veremos qué tal se le da la temporada que viene al danés, ¿no? Por calidad no es. Es un corredor gran ciclista, gran cazatapas y es además un gran rodador. Y después Nizzolo, como no, es un buen sprinter que siempre tiene victorias y al Israel le va a hacer ganar puntos UCI. Y Hugo Hoyle, el canadiense, que es otro gran rodador y que también es un ciclista muy interesante para el Israel, que creo que se están reforzando con buenos ciclistas. Muy bien. ¿Vas buscando la música mientras hablo del próximo programa? Por supuesto. Un próximo programa en el que vamos a hablar del recorrido del Giro de Italia 2022, pero tan solo de las etapas de salida, ya que la organización ha decidido decir las etapas en 5 días diferentes. Ellos sabrán. Nosotros hablaremos de las etapas que digan. También continuaremos con la valoración de los equipos del World Tour y alguna sorpresita, como siempre. Y ahora, como siempre también, queremos saber la respuesta de la pregunta de la semana. Recordemos la pregunta de la semana, que es ¿cuál es el ciclista que ha repetido victoria en la clasificación UCI? Teniendo en cuenta que solo se realiza desde el año 2016. Y los nombres, ¿cómo no? Aquí tienen que ser top. Hablando del mejor ciclista del año, el primero es Primož Roglič, seguimos con Peter Sagan, Tadej Pogačar, fenómeno, y por último Alejandro Valverde. Pablo, después de hacer el repaso a los puntos UCI en las diferentes carreras, has hecho tus cálculos, has cogido la calculadora, ¿qué has hecho? Yo creo que esta la sé y es Alejandro Valverde. No, Pablo, no. ¡Ay! La respuesta correcta, yo creo que te va a sorprender, es Primož Roglič, que se llevó la clasificación UCI en los años 2019 y 2020. 2 años consecutivos. Tadej Pogačar ha ganado la clasificación UCI, como no, en este año 2021 y Peter Sagan lo hizo en 2016, siendo Alejandro Valverde el primero en el año 2018. Y hay que destacar, Pablo, que en cuanto a números, la clasificación va así por equipos. Eslovenia, 3 victorias y una para Eslovaquia, Bélgica y España. Estamos ahí, ¿no? Pero claro, teniendo al Bala, ¿cómo no vamos a estar ahí? Y lo dicho, supongo que Roglic no ha ganado el Tour de Francia, pero claro, es un ciclista que ya en 2019 se llevó su primera Vuelta a España y que el año pasado, a pesar de que Pogačar estuvo delante en el Tour de Francia, él fue segundo en el Tour de Francia y primero en la Vuelta a España. Ya hemos hablado 1000 veces de la clase de ciclista que es, con ese punch final, y de momento está la clasificación. Vamos a ver los años siguientes cómo va a ir, porque claro, ciclistas de calidad hay y muchos, porque este año Pogačar fue primero, pero segundo hemos tenido a Van Aert, tercero otra vez a Roglic, cuarto a Alaphilippe y quinto un Sonny Colbrelli que a sus 31 años ha hecho su mejor año de largo. Y a todos estos, ya sabes, que hay que añadir pues el bicho, Egan Bernal, Remco Benepul, el pequeño caníbal. Súper interesante, Pau. Y ahora, venga, ponme la música, que nos vamos, amigo. Esto ha sido todo por hoy. 36º programa de Caza Etapas. Aquí seguimos. No hay carreras, pero continuamos. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music y en Podimo. Allí podéis suscribiros, darle a me gusta y comentar lo que os dé la gana. Adiós, adiós. Hasta luego, gente. Bye, bye.